de las líneas de crédito que ya tienen subsidio por parte del Estado, con fondos que el Estado ha volcado, sobre todo a la banca privada, y me sorprende, la verdad se lo decía recién a Ernesto Adida, me sorprende que aparezca la banca pública también dentro de los cuestionamientos de los sectores industriales o de comercio. ¿Cómo es esta realidad que se está viviendo en la banca pública con el otorgamiento de los créditos en el marco de la pandemia? Bueno, Mauro, te cuento, nosotros aprobamos créditos en el Banco Nación por más de 20.000 millones de pesos en los últimos días hábiles, desde que se puso en marcha estas líneas de crédito, que recordemos son líneas de crédito al 24%, que básicamente atienden pago de salarios, a vos te acreditan el dinero en la cuenta de tu empresa y lo pagás recién con 6 meses de gracia en un pago, o para capital de trabajo, donde te financiamos hasta un mes de venta en 18 meses al 24% con 6 meses de periodo de gracia. También hay líneas al 18% para aquellos que adquieran bienes como para lo que sería teletrabajo en las empresas, siempre hablamos de PYME, y obviamente también para las empresas que están vinculadas a las actividades esenciales, que nosotros las llamamos la línea COVID, que son líneas que tienen que ver justamente con la crisis, con las empresas que atienden, esta crisis, como por ejemplo que fabrican, no sé, respiradores o insumos de carácter médico. Ahora, lo que dicen en algunos casos, algunos sectores empresariales, es que en esa línea media que hay en el banco, los que se encargan justamente de evaluar el riesgo crediticio, muchas carpetas están yendo para atrás. Recién lo escuchábamos a Grindman, el secretario de la Cámara de Comercio, porque dice que las empresas no tienen la foja limpia. Y hoy es medio difícil que una empresa pueda presentar balances, proyecciones de ganancias en el marco de esta crisis. ¿Está pasando esto con los clientes de Nación? Mira, de lo que tiene que ver con las solicitudes, nosotros implementamos la gestión prácticamente online del otorgamiento de créditos y vale decir que allí la aprobación está en una tasa de arriba del 81%, en donde muchas veces ese 19% tampoco queda fuera de la cancha, Mauro, sino que lo que se hace justamente es, a veces se lo llama desde la sucursal, ya digamos, no directamente lo que es online, básicamente para corregir por ahí algún error de carácter formal, tal vez el sistema que hace lo que se llama el scoring, que califica a las empresas, identifica como que hay un incumplimiento que impide dar el crédito, por ahí una empresa que tiene una mora menor, entonces la empresa regulariza esa mora y accede justamente a esta línea de crédito. Pero nosotros en general tenemos una tasa que supera el 80% de aprobación de las solicitudes que se cursan, que las pueden cursar ahora mismo, porque nosotros invitamos a tratar de hacer todo esto online y justamente en www.bna.com.ar se puede acceder a los créditos para la emergencia que ofrece el Banco Nación. Matías, tenemos un graph en el aire que dice que las líneas de crédito son al 24%, vos lo decías recién, como un logro, como algo positivo, probablemente lo sea en comparación con las tasas de interés que tenían en años anteriores. Ahora, para una pyme que está ahogada, que no vende, que no produce, que no tiene posibilidades de salir adelante en el corto plazo, un 24% es un montón. Entiendo claramente la preocupación de los empresarios pyme de la Argentina, que son los grandes generadores de trabajo. Vale decir que es un 24% con 6 meses de gracia. Pero me parece que acá es importante hacer un punto en la comparación de carácter general. Yo escuchaba al secretario de la Cámara de Comercio que daba cuenta de las características de la economía global. Argentina es un país que el año pasado terminó siendo uno de los países que mayor inflación tiene en el mundo. Y es un país en donde hasta hace pocos meses el común denominador de la discusión no eran los préstamos, sino la bicicleta financiera de las LELIQ, lo recordarás. Sí, claro. ¿Por qué te cuento esto? Porque la tarea del banco y el criterio de éxito del Banco Nación no es estrictamente el lucro, sino justamente promover el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas, entre otros, justamente tiene que ver
con que para poder prestar una tasa más baja, vos tenés dos fuentes de financiamiento. La primera es que yo te pregunto, ¿vos depositarías dinero a tasa cero? No, buscaría otra inversión, claramente buscaría otra inversión. Sí, si querés captar inversión no es una buena manera de Y los tentarlos. bancos lo que hacen... Claro, lo que pasa es que los bancos y el Banco Nación, insisto, que no tiene el fin de lucro como su exclusivo motivo, razón de ser, el banco presta el dinero de quien lo deposita. De modo que el descenso de las tasas promedio de la economía argentina tiene que ver con una política concreta que arranca, si querés, en el presidente de la Nación, cuando dice justamente esta idea de salir de la bicicleta financiera. De hacer que las tasas desciendan es un camino que se llevó adelante, se aceleró en este último tiempo, pero difícilmente sea posible llevarlo adelante de una manera más rápida. Por supuesto, se pueden otorgar redescuentos por parte del Banco Central, pero hoy por hoy esta es una tasa que es claramente menos de la mitad de lo que era cuando asumimos en el Banco Nación, cuando el presidente Hecker decidió bajar las tasas para las pymes allí por diciembre del año pasado. Está clarísimo, Matías. Ernesto Díaz te habla. ¿Cómo te va? Mirá, lo que te dicen las pymes, y corregime si me equivoco, o cómo se puede solucionar esto, lo que te dicen las pymes es que a ellos ya no les preocupa tanto la tasa de interés, sino calificar para el crédito. Vos recién decías, el 80, estamos dando el 80, y los bancos públicos están dando el ejemplo. Pero también me gustaría llevarlo no solamente a los públicos, sino también a los privados. La realidad es que muchísimas pymes ni siquiera pueden presentar una carpeta ordenada porque muchas han tenido un 2017, un 2018 y un 2019 muy malo. Y los bancos le piden por norma dos balances comprobables y más o menos ordenados. Muchísimas pymes no lo tienen. Y esta es la realidad de la Argentina. Absolutamente de acuerdo. Por eso justamente el Banco Nación, que otorgó más del 30% de los créditos aprobados hasta aquí, no pide eso. Lo que pide, porque cuando hablamos de empresario pyme, estamos hablando del autónomo también, del monotributo categoría C, categoría D, que nos está mirando y tal vez tiene una peluquería, un almacén. Estamos en un país en donde los negocios no abren hace un mes. Nosotros entendemos y estamos absolutamente angustiados y preocupados por esta situación. Por eso, si vos entrás en la página del banco, vas a ver que, la calificación es automática a través de un sistema de scoring que no te pide esos papeles. Nosotros miramos, por supuesto, que no tengas deuda en el sistema financiero, porque hay algunas calificaciones que sí son obligatoriamente necesarias, porque cuando un banco presta la plata de alguien que depositó previamente su dinero en un plazo fijo, o que lo depositó en cuenta corriente o en caja de ahorro. Pero, Mati, y esa intermediación justamente es la que... Pero perdóname, porque ahí justo te quiero preguntar, porque vos me estás diciendo, hay una normativa que establece esto por protección de la gente que invierte en el banco, que es la plata que ustedes prestan. Ahora, en esta condición de emergencia en la que está hoy nuestra economía, nuestra sociedad, producto de esta caracterización que Ernesto y vos hicieron de manera perfecta, ¿no habría que revisar, así como hay, situaciones de emergencia o de excepción, se pueden comprar cosas sin las correspondientes licitaciones, con plazos diferenciales? ¿No se podría hacer un periodo de excepción en el cual se eximiera de responsabilidad de presentar determinado tipo de papeleo a las personas a las que se le otorga ese crédito, con un aval, porque parece que el Estado sale de garante? Por supuesto, y justamente por eso te estaba diciendo que en el Banco Nación estos dos balances no son necesarios. Lo que se hizo fue justamente encontrar o intentar buscar un camino que relaja las condiciones habituales para otorgar un crédito y que permite que si vos te metés ahora a terminar el programa, Mauro, podés gestionarlo si sos un emprendedor, un microemprendedor o una pyme, y te llega el mail mañana seguramente, si sos cliente del banco, diciéndote el monto aprobado. Sí, directamente. Matías, Después está quien no es cliente del banco. A eso quería ir, Matías, porque, mira, justo cuando hablo con vos me están mandando un montón de amigos y conocidos que tienen empresas, y me dicen, mira, me lo están contando, ¿no? El Banco Nación
tiene los mismos estándares que la banca privada. Con 5 cheques rechazados me cierra los acuerdos. Y esto es lo que están exigiendo muchas pymes, que tengan como otra categoría, que ya la tienen, como bien vos decías, en el tema de los balances, pero muchos me dicen, mirá, es imposible que yo no tenga 5 cheques rechazados, porque hace 2 meses que no hablo el negocio. Entiendo. A ver, ahí eso forma parte del 19% que yo te decía que aparece como el primer rechazo. Son distintas las situaciones, porque si vos tenés 5 cheques rechazados a partir del 20 de marzo, la consideración de la situación es diferente que si traías una situación de mora en el sistema financiero. En ese caso, se revisa situación por situación. Es por eso que este es un banco, recordemos que tiene más de 750 sucursales, que también entendemos que deberíamos ir más rápido y que esta es una angustia que compartimos todos, pero el banco está trabajando con 7.000 empleados de los 17.500 que tiene, porque tiene grupos de riesgo, porque tiene papás y mamás que se tienen que quedar en la casa, con más de 4.000 voluntarios que están dando el servicio en horario de carácter extendido. Te cuento esto porque se llama cliente por cliente y se intenta abordar este tipo de situaciones. Por eso te decía, 81% se les otorga inmediatamente la preaprobación del crédito y hay un 19% que no queda fuera de la cancha. No, se lo llama justamente para ver en qué situación está y se lo intenta justamente con este aval que mencionaban bien ustedes, entrar con este sistema de avales que es el FOGAR. Y acá de vuelta aparece el Estado diciendo, o poniendo, digamos, el hombro, la garantía. No te alcanza la del negocio, el Estado justamente pone la garantía y caso por caso se va evaluando. En el caso que salga rechazado, insisto, en la mayoría, 81% por lo menos en el Banco Nación, repito, más de 20.000 millones de pesos en los últimos 7 días hábiles fueron aprobados por el Banco Nación. Si pensamos en la proyección de lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, uno tiene la impresión, Matías, que el escenario económico no tiene una perspectiva y un horizonte demasiado venturoso, producto de lo que significa la inactividad y que va a ser muy importante para la reactivación que haya créditos, que haya fondos disponibles para los sectores que tienen la intención de producir. Estos lineamientos que se presentaron, ¿qué vigencia tienen? ¿Están abiertos? ¿Hasta qué momento o hasta qué plazo? Bueno, lo que dispuso Eduardo Hecker, que es el presidente del banco, es que la línea, que también tiene que ver con las capacidades del banco, llegue hasta 73.350 millones de pesos. Eso es lo que tiene disponible solo el Banco Nación para prestar. La velocidad, obviamente, es muy elevada y si la crisis continúa, seguramente se ampliará ese disponible también en función de lo que regule el Banco Central, que es quien nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Te quería llevar a eso. Implementación de la política de créditos. Dale, te quería llevar a eso. Dos preguntas en uno. Primero, de esos 73.000 millones de pesos que tiene el Banco Central, el Banco Nación para prestar, ¿cuántos prestaron ya? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿el Banco Central no debería también, por decirlo así, regular para bajar algunos requisitos que muchas entidades financieras las usan para no dar crédito? Requisitos, digamos, de préstamo, ¿no? Bueno, el Banco Nación, como te decía, aprobó, porque falta el dato de hoy, entre 20 y 25.000 millones de pesos. Y después, el tema de los requisitos justamente para el otorgamiento de los créditos tiene que ver con una regulación que a mí me escapa, que tiene que ver con el Banco Central. Lo que sí está claro es que la política entre producción y el Banco Central de otorgamiento de avales permite relajar justamente la política de créditos de cada banco. Ahora, después, si los bancos de la banca privada, cómo participan aquí, vale decir que es otro el criterio de manejo, para que nos demos una idea. El Banco Nación, hoy estamos hablando de los préstamos, es el banco que ya pagó 700.000 asignaciones del ingreso familiar extraordinario de 10.000 pesos, que otorgó o que implementó
la impresión de 500.000 plásticos de la tarjeta alimentar, que paga Sí. casi 2 millones de jubilaciones por mes. Es decir, siempre es el mismo banco, digamos. Está bien, estamos de acuerdo, con ¿no? Está bien, cajeros, Matías. que tienen 50% más de operaciones. Estamos de acuerdo. Es Lo el que- mismo banco que hace muchas más cosas y que, Sí, no, estamos de acuerdo. Es que lo que hace el Banco Nación, estamos de acuerdo. Es el banco Sí. público más grande de Argentina. Ahora, vos me dijiste, ya prestamos 25.000. Te faltan más o menos 50.000 millones de pesos para prestar. ¿En cuánto tiempo lo vas a empezar a largar al mercado? Porque supongo que tenés Así una es. necesidad gigante de eso. ¿En cuánto tiempo lo vas a empezar a motorizar, a dinamizar? bueno, pero sucede justamente, todo lo que se va pidiendo está aprobado, una vez que se aprueba, se pasa a la acreditación de los fondos, que no tarda más de 10 a 12 días. Ahora bien, en la medida que se va solicitando y se aprueba, se va otorgando. Estamos hablando de una línea de crédito que arrancó la semana pasada. Estamos hablando de que el último paso, después de hacer todo online, finalmente requiere, y por eso están los bancos abiertos ahora, una firma. Es decir, la verdad es que va a venir en la medida que se vaya demandando. Y por eso es importante, si ustedes me permiten, repasar justamente esta manera de funcionar que el banco tiene. Porque a veces, digo, mucha gente se limita para pedir el crédito y la idea es invitarlos a que pidan el crédito. ¿Y quién lo puede pedir? Bueno, personas físicas que tengan actividad comercial, personas jurídicas que tengan actividad comercial, autónomos. Estamos hablando de contadores, abogados, odontólogos, quien tiene un restaurante, decíamos, quien tiene una peluquería. Las actividades más diversas. Si no son clientes del banco, bueno, precalifican llenando el formulario que está justamente en la web, pero se tienen que acercar con turno, solamente con turno por sucursal, para abrir su cuenta y poder proceder al otorgamiento del crédito. Y quien ya es cliente del banco, por favor, entrar a la página del Nación y completar todo ese formulario, porque eso es el paso obligado justamente que se debe realizar, recordando que autónomos y monotributistas también pueden acceder a esta línea de crédito y muchas veces creen que no, pero son micro o pequeñas empresas también. Yo sé que hoy ya tenés un rol institucional muy importante, ya no sos más mi columnista de economía del programa de la primera mañana y no te puedo preguntar muchas cosas de la macro, pero te quiero pedir una apreciación de lo que se está viviendo fundamentalmente a nivel nacional. Hablábamos recién con una gobernadora muy importante, la gobernadora de Río Negro. Hay prevista una reunión del presidente con todos los gobernadores. Es evidente que la asistencia del Estado Nacional a las provincias va a ser parte de una estrategia para tratar de frenar evidentemente estas consecuencias tremendas que ha generado la pandemia del coronavirus en la economía de nuestro país. ¿Qué rol va a jugar ahí también el banco público, la banca pública y, por supuesto, cómo ves las políticas activas económicas que el gobierno pueda desplegar? Las políticas económicas que el gobierno está desplegando van atrás de una decisión fundamental que es proteger la vida de los argentinos. Por eso lo más importante es quedarse en casa y cumplir con lo que hoy gobierna lo que uno ve de lo que manifiesta el presidente Fernández. Es decir, lo primero es preservar la vida. El presidente cuando dice un punto más, un punto menos de crecimiento, más, menos déficit, es irrelevante atrás de intentar combatir este enemigo invisible. Me parece que esto es central porque es lo que determina el curso y la implementación de las políticas públicas que se llevan adelante. Por eso tenés un gobierno que llevó adelante una política de ingresos. Hay 8 millones de argentinos y argentinas que van a cobrar el ingreso familiar extraordinario, más los 2 millones que cobraron vía la IFE, más el bono de los jubilados. Claro, estamos enfrentando un tsunami que no podemos tirar para atrás, porque no es controlable, es algo que es único en nuestro propio ciclo vital, se lo vamos a contar a nuestros nietos, es una situación absolutamente excepcional y terrible. Y ahí lo que te puedo decir es que la decisión concreta desde el punto de vista de la economía, uno la ve cuando escuchás al ministro Culfas o al ministro Guzmán, o cuando escuchás al presidente del Banco Nación, a Hecker o al presidente del Banco Central, que es una política activa para intentar
defender el poder de compra de la gente. ¿Y esto qué quiere decir? Ayudar a la pyme es, por un lado, tener una política de crédito, pero por otro lado, volcar más de 100.000 millones de pesos por parte del Estado, que lo que hace es poner dinero extraordinario, además de los salarios y de los repro vía FIP y Ministerio de Trabajo que se trabajan para asistir a las empresas, porque esos 100.000 millones de pesos se vuelcan a consumo y justamente permiten de algún modo sostener algún nivel de demanda. Claro, cuando vos decís qué consumo, bueno, y ahí empieza a complicarse, porque vos cobrás los 10.000 pesos, te querés ir a cortar el pelo, no podés. Te querés ir a comprar un suéter para el invierno, no podés, está cerrado el negocio. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el criterio que manda? La salud. Sí, pero Matías, estabas dando en el clavo. Mirá, muchísima gente que está demandando crédito y muchísima gente que digamos, que está ganando dinero en la Argentina. No, porque acá hablamos todo el tiempo de los que están perdiendo, pero los que están ganando dinero en la Argentina están juntando pesos. Y esos pesos que se están juntando a algún lado van. Si no se invierte en un montón de lados, plazos fijos, acciones, bonos, lo más probable es que vayan al dólar. Eso es lo que está pasando, ¿no? Apelo a tu rol de economista. ¿Por qué el dólar está subiendo hoy? El contado con liquidación terminó casi a 114 pesos negociado y bajó a 107, 105 porque el Banco Central salió fuerte a controlarlo. Las monedas en el mundo están teniendo una depreciación que tiene que ver justamente con el efecto expansivo de la política monetaria y con la fortaleza que adquieren las monedas de los países centrales. La verdad es que hoy por hoy me parece que lo más importante de todo es intentar defender el poder de compra y tener una política de ingresos que permita, bueno, un nivel que intente compensar parte de la actividad económica que se volatilizó. Acá no tenés una crisis financiera que lidera una caída de la bolsa, que va por delante de esta crisis que estamos transitando. Estamos transitando una crisis que tiene a la vez un freno en la demanda y un freno en la oferta. No es que la gente dejó de demandar cortes de pelo. Dejó de demandar cortes de pelo y se dejaron de ofrecer cortes de pelo. Hablando de eso, te tenés que cortar el pelo. Lo tenés medio largo. Se te cae la demanda y se te cae la oferta. Tenés medio largo el pelo, Matías. Justamente. Matías, déjame volver un momento a una mirada política, porque vos llegaste al elenco de gobierno casi como un extrapartidario. Vos llegaste, activaste fuertemente como un hombre del espacio de Roberto Labaña. Hablas con Labaña, ¿qué te dice de este momento? Efectivamente, bueno, mi llegada al gobierno tiene que ver con compartir plenamente una agenda de temas que tenía muchos más puntos en común que diferencias. Y se mostró, basta con recordar las agendas de campaña del presidente Fernández y de Roberto Labaña para ver justamente los puntos en común que han tenido. Para. Yo no quiero entrar en una discusión de sumatoria. No quiero entrar en una discusión. Si hubiera habido tantos puntos de campaña, habrían ido juntos. Fueron separados. Lo que pregunto es cuál es la visión de Roberto Labaña, con quien calculo que conversás sobre este momento. Si aprueba o tiene una mirada crítica sobre lo que está haciendo. No solamente comparte, sino que vos sabés que es un hombre de consulta, tanto de Alberto como de distintos funcionarios nacionales. La mirada de Roberto es la mirada de un hombre extremadamente preocupado por una coyuntura que no tiene precedentes. Por eso yo te contaba recién, es decir, vos podés tener un problema de demanda, podés tener un problema de oferta, pero ambos problemas a la vez en el contexto de una herencia que, digo, para la Argentina estamos transitando la crisis de la crisis, porque hoy estamos viendo políticas posibles para un Estado que el año pasado tuvo 55% de inflación, arrancamos con 35% de pobres, un PBI de deuda externa y un nivel de desempleo de 2 dígitos por primera vez en 13 años. Es decir, el punto de partida justamente es un punto de partida extremadamente complicado que limita, si querés, de algún modo el margen de acción
del Estado Nacional. En un mundo, por cierto, hoy salió el informe del Fondo Monetario Internacional, Sí, es un mundo que va a tener una contracción, según dice el fondo, de más de 3%. Estamos hablando de algo que no tiene presentes ni en la crisis del 2008, ¿verdad? Y en 2008-2009. Sí. Y en ese contexto, Matías, hace un ratito contábamos, hubo una reunión hoy en Olivos en la que el presidente Alberto Fernández recibió, bueno, alguien que es director de un banco, en este caso un banco cooperativo, Carlos Heller, además es diputado, a Máximo Kirchner, que es el jefe del bloque del Frente de Todos, y estaba el ministro de Economía, y Martín Guzmán, y evaluaron lo que se denomina periodísticamente, al menos, el impuesto a la riqueza. ¿Vos cómo ves la posibilidad de que haya un gravamen para los grandes sectores concentrados de la economía, los que manejan dineros muy importantes en nuestro país? Yo creo que todas las herramientas que se puedan poner arriba de la mesa para evaluar y que tengan los consensos necesarios en el Parlamento tienen que ser consideradas. Esta guerra con este enemigo invisible nos invita a pensar, digamos, cuáles son las herramientas disponibles para poder enfrentar una situación sin precedentes. Y en este sentido me parece que las propuestas que se lleven adelante, como esta que vos estás planteando, tienen que ser evaluadas y generar los consensos que permitan justamente que la implementación sea efectiva y no solamente de carácter declarativo. Matías, de acá al 26, que termina la cuarentena, ¿cuántos créditos más creés que vas a estar otorgando blandos para que las pymes tengan una buena noticia, digamos, que no le demos todas malas noticias? Y yo espero que se agoten justamente los 73.350 millones de pesos que están disponibles para ser tomados, y por eso volvemos a invitar a quienes nos estén mirando a que ingresen en la página del banco para que gestionen su crédito. Y recordemos, siempre para acercarse a la sucursal, es importante recordar que se puede sacar turno. El presidente del Banco Central anticipó que la semana que viene se suma la operatoria de dólares. Recordemos, no se puede extraer ni depositar dinero por ventanilla, solamente la atención en ventanillas para jubilados y pensionados en la Argentina. La semana que viene lo que cambia, por lo que anticipó el presidente del Banco Central, es que se puede sacar turno ya no por orden de DNI, sino que si hay lugar, el turnero del banco te otorga el turno, claro. Entonces puedes acercarte a tu sucursal, por ejemplo, a tramitar un préstamo, a abrir una cuenta o a hacer cualquier gestión de carácter comercial de aquellas que tiene el banco en su operatoria, siempre con turno. Para tener en claro, Matías, de aprobación a otorgamiento hay un paso que está intermediado, ¿por qué y por cuánto tiempo? Para tener presente a los que presenten justamente todos los papeles. Bueno, la presentación de papeles en la gran mayoría, más de 80% de los casos, no existe, es absolutamente digital. Exacto, online. Lo que hay es, se te anuncia vía web, si sos cliente del banco online, el monto que se te aprobó, te llaman de la sucursal y en un plazo que no excede la semana, 2 semanas a lo sumo, se acreditan los fondos. Es un trámite que de punta a punta no debería normalmente tardar más de 2 semanas. Insisto, digamos, por eso es importante que sigan entrando a la página del banco, porque es justamente por eso que el banco tiene aprobado más del 30% del total de los bancos otorgados por el sistema financiero. Esto también significa algo, significa que si el Banco Nación no tiene el 30% de los clientes, pero ya aprobó el 30% de los créditos, es un banco que está enfocado a dar justamente créditos. Matías, muchísimas gracias por este contacto con Solo Periodismo. Te mando un abrazo enorme. Abrazo enorme para vos y para los compañeros allí en el piso. Bien, y en esta nueva fase de cuarentena, como ya